Canto XXIII de la Ilíada de Homero. Juegos en honor de Patroclo. Así gemían los teucros en la ciudad. Los aqueos, una vez llegados á las naves y al Helesponto, se fueron á sus respectivos bajeles. Pero á los mirmidones no les permitió Aquiles que se dispersaran, y puesto en medio de los belicosos compañeros les dijo: Mirmidones de rápidos corceles, mis compañeros amados, no desatemos del yugo los solípedos bridones, acerquémonos con ellos y los carros á Patroclo y llorémosle, que este es el honor que á los muertos se les debe. Y cuando nos hayamos saciado de triste llanto, desunciremos los caballos y aquí mismo cenaremos todos. Así habló. Ellos seguían á Aquiles y gemían con frecuencia, y sollozando dieron 3 vueltas alrededor del cadáver con los caballos de hermoso pelo. Tetis se hallaba entre los guerreros y les excitaba el deseo de llorar. Regadas de lágrimas quedaron las arenas, regadas de lágrimas se veían las armaduras de los hombres. Tal era el héroe, causa de fuga para los enemigos, de quien entonces padecían soledad. Y el pelida comenzó entre ellos el funeral lamento colocando sus manos homicidas sobre el pecho del difunto. Alégrate, oh Patroclo, aunque estés en el orco. Ya voy á cumplirte cuanto te prometiera. He traído arrastrando el cadáver de Héctor que entregaré á los perros para que lo despedacen cruelmente, y degollaré ante tu pira á 12 hijos de troyanos ilustres por la cólera que me causó tu muerte. Dijo, y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, lo tendió boca abajo en el polvo cabe al lecho del hijo de Menetio. Quitáronse todos la luciente armadura de bronce, desuncieron los corceles de sonoros relinchos, y sentáronse en gran número cerca de la nave del Eácida, el de los pies ligeros, que les dio un banquete funeral espléndido. Muchos bueyes blancos, ovejas y balantes cabras palpitaban al ser degollados con el hierro. Gran copia de grasos puercos de albos dientes se asaban, extendidos sobre las brasas, y en torno del cadáver la sangre corría en abundancia por todas partes. Los reyes aqueos llevaron al pelida de pies ligeros que tenía el corazón afligido por la muerte del compañero á la tienda de Agamenón Atrida, después de persuadirle con mucho trabajo. Ya en ella mandaron á los heraldos de voz sonora que pusieran al fuego un gran trípode por si lograban que aquél se lavase las manchas de sangre y polvo. Pero Aquiles se negó obstinadamente e hizo además un juramento. No, por Júpiter, que es el supremo y más poderoso de los dioses. No es justo que el baño moje mi cabeza hasta que ponga á Patroclo en la pira, le erija un túmulo y me corte la cabellera. Porque un pesar tan grande jamás en la vida volverá á sentirlo mi corazón. Ahora celebremos el triste banquete, y cuando se descubra la aurora, manda, oh rey de hombres Agamenón, que traigan leña y la coloquen como conviene á un muerto que baja á la región sombría, para que pronto el fuego infatigable consuma y haga desaparecer de nuestra vista el cadáver de Patroclo, y los guerreros vuelvan á sus ocupaciones. Así se expresó, y ellos le escucharon y obedecieron. Dispuesta con prontitud la cena, banquetearon, y nadie careció de su respectiva porción. Mas después que hubieron satisfecho de comida y de bebida el apetito, se fueron á dormir á sus tiendas. Quedóse el hijo de Peleo con muchos mirmidones, dando profundos suspiros, á orillas del estruendoso mar, en un lugar limpio donde las olas bañaban la playa. Pero no tardó en vencerle el sueño que disipa los cuidados del ánimo, esparciéndose suave en torno suyo, pues el héroe había fatigado mucho sus fornidos miembros persiguiendo á Héctor alrededor de la ventosa Troya. Entonces vino á encontrarle el alma del mísero Patroclo, semejante en un todo á éste cuanto vivía, tanto por su estatura y hermosos ojos, como por las vestiduras que llevaba, y poniéndose sobre la cabeza de Aquiles, le dijo estas palabras: ¿Duermes, Aquiles, y me tienes olvidado?
te cuidabas de mí mientras vivía y ahora que he muerto me abandonas. Entiérrame cuanto antes para que pueda pasar las puertas del Orco, pues las almas que son imágenes de los difuntos me rechazan y no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas. Y de este modo voy errante por los alrededores del palacio de anchas puertas de Plutón. Dame la mano, te lo pido llorando, pues ya no volveré del Orco cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego. Ni ya, gozando de vida, conversaremos separadamente de los amigos, pues me devoró la odiosa muerte que el hado cuando nací me deparara. Y tu destino es también, oh Aquiles, semejante á los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos. Otra cosa te diré y encargaré, por si quieres complacerme. No dejes mandado, oh Aquiles, que pongan tus huesos separados de los míos, ya que juntos nos hemos criado en tu palacio, desde que Menecio me llevó desde Opunte á vuestra casa por un deplorable homicidio, cuando encolerizándome en el juego de la taba maté involuntariamente al hijo de Anfidamante, y el caballero Peleo me acogió en su morada, me crió con regalo y me nombró tu escudero. Así también una misma urna, la ánfora de oro que te dio tu veneranda madre, guarde nuestros huesos. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros. ¿Por qué, caro amigo, vienes á encargarme estas cosas? Te obedeceré y lo cumpliré todo como lo mandas, pero acércate y abracémonos, aunque sea por breves instantes, para saciarnos de triste llanto. En diciendo esto le tendió los brazos, pero no consiguió asirlo. Disipóse el alma cual si fuese humo y penetró en la tierra dando chillidos. Aquiles se levantó atónito, dio una palmada y exclamó con voz lúgubre: «Oh dioses, cierto es que en la morada de Plutón queda el alma y la imagen de los que mueren, pero la fuerza vital desaparece por completo. Toda la noche ha estado cerca de mí el alma del mísero Patroclo, derramando lágrimas y despidiendo suspiros, para encargarme lo que debo hacer. Y era muy semejante á él cuando vivía». Tal dijo, y á todos se les excitó el deseo de llorar. Todavía se hallaban alrededor del cadáver sollozando lastimeramente, cuando despuntó la aurada de rosados dedos. Entonces el rey Agamenón mandó que de todas las tiendas saliesen hombres con mulos para ir por leña, y á su frente se puso Meriones, escudero del valeroso Idomeneo. Los mulos iban delante, tras ellos caminaban los hombres, llevando en sus manos hachas de cortar madera y sogas bien torcidas. Y así subieron y bajaron cuestas y recorrieron atajos y veredas. Mas cuando llegaron á los bosques del Ida, abundante en manantiales, se apresuraron á cortar con el afilado bronce encinas de alta copa que caían con estrépito. Los aqueos las partieron en rajas y las cargaron sobre los mulos. En seguida éstos, batiendo con sus pies el suelo, volvieron atrás por los espesos matorrales, deseosos de regresar á la llanura. Todos los leñadores llevaban troncos, porque así lo había ordenado Meriones, escudero del valeroso Idomeneo, y los fueron dejando sucesivamente en un sitio de la orilla del mar que Aquiles indicó para que allí se erigiera el gran túmulo de Patroclo y de sí mismo. Después que hubieron descargado la inmensa cantidad de leña, se sentaron todos juntos y aguardaron. Aquiles mandó á los belicosos mirmidones que tomaran las armas y uncieran los caballos, y ellos se levantaron, vistieron la armadura, y los caudillos y sus aurigas montaron en los carros. Iban éstos al frente, seguíales la nube de la copiosa infantería, y en medio los amigos llevaban á Patroclo, cubierto de cabello que en su honor se habían cortado. El divino Aquiles sosteníale la cabeza y estaba triste porque despedía para el Orco al eximio compañero. Cuando llegaron al lugar que Aquiles les señaló, dejaron el cadáver en el suelo y en seguida amontonaron abundante leña. Entonces el divino Aquiles, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Separándose de la pira, se cortó la rubia cabellera, que conservaba espléndida para ofrecerla al río Esperquio, y exclamó apenado, fijando los ojos en el vinoso Ponto: «Oh Esperquio,
En vano mi padre Peleo te hizo el voto de que yo al volver á la tierra patria me cortaría la cabellera en tu honor y te inmolaría una sacra hecatombe de 50 carneros cerca de tus fuentes, donde están el bosque y el perfumado altar á ti consagrados. Tal voto hizo el anciano, pero tú no has cumplido su deseo. Y ahora, como no he de volver á la tierra patria, daré mi cabellera al héroe Patroclo para que se la lleve consigo. En diciendo esto, puso la cabellera en las manos del amigo, y á todos les excitó el deseo de llorar. Y entregados al llanto los dejara el sol al ponerse, si Aquiles no se hubiese acercado á Agamenón para decirle: Oh Atrida, puesto que los aquivos te obedecerán más que á nadie y tiempo habrá para saciarse de llanto, aparta de la pira á los guerreros y mándales que preparen la cena, y de lo que resta nos cuidaremos nosotros, á quienes corresponde de un modo especial honrar al muerto. Quédense tan solo los caudillos. Al oírlo, el rey de hombres Agamenón despidió a la gente para que volviera á las naves bien proporcionadas, y los que cuidaban del funeral amontonaron leña, levantaron una pira de 100 pies por lado, y con el corazón afligido pusieron en ella el cuerpo de Patroclo. Delante de la pira mataron y desollaron muchas pingües ovejas y bueyes de tornátiles pies y curvas astas, y el magnánimo Aquiles tomó la grasa de aquéllas y de éstos, cubrió con la misma el cadáver de pies á cabeza y hacinó alrededor los cuerpos desollados. Llevó también á la pira 2 ánforas, llenas respectivamente de miel y de aceite, y las abocó al lecho, y exhalando profundos suspiros, arrojó á la hoguera 4 corceles de erguido cuello. 9 perros tenía el rey que se alimentaban de su mesa, y degollando á 2 echólos igualmente en la pira. Siguiéronles 12 hijos valientes de troyanos ilustres, á quienes mató con el bronce, pues el héroe meditaba en su corazón acciones crueles. Y entregando la pira á la violencia indomable del fuego para que la devorara, gimió y nombró al compañero amado: Alégrate, oh Patroclo, aunque estés en el orco. Ya te cumplo cuanto te prometiera. El fuego devora contigo á 12 hijos valientes de troyanos ilustres, y á Héctor Priámida no le entregaré á la hoguera, sino á los perros para que lo despedacen. Así dijo en son de amenaza, pero los canes no se acercaron á Héctor. La diosa Venus, hija de Júpiter, los apartó día y noche y ungió el cadáver con un divino aceite rosado para que Aquiles no lo lacerase al arrastrarlo. Y Febo Apolo cubrió el espacio ocupado por el muerto con una sombría nube que hizo pasar del cielo á la llanura, á fin de que el ardor del sol no secara el cuerpo con sus nervios y miembros. En tanto, la pira en que se hallaba el cadáver de Patroclo no ardía. Entonces el divino Aquiles, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Apartóse de la pira, oró á los vientos bóreas y céfiro, y votó ofrecerles solemnes sacrificios, y haciéndoles repetidas libaciones con una copa de oro, les rogó que acudieran para que la leña ardiese bien y los cadáveres fueran consumidos prestamente por el fuego. La veloz Iris oyó las súplicas y fué á avisar á los vientos, que estaban reunidos celebrando un banquete en la morada del impetuoso céfiro. Isis llegó corriendo y se detuvo en el umbral de piedra. Así que la vieron, levantáronse todos, y cada uno la llamaba á su lado. Pero ella no quiso sentarse y pronunció estas palabras: No puedo sentarme porque voy por cima de la corriente del océano á la tierra de los etíopes, que ahora ofrecen hecatombes á los inmortales para entrar á la parte en los sacrificios. Aquí les ruega al Bóreas y al estruendoso Céfiro, prometiéndoles solemnes sacrificios, que vayan y hagan arder la pira en que yace Patroclo, por el cual gimen los aqueos todos. Habló así y fuese. Los vientos se levantaron con inmenso ruido, esparciendo las nubes, pasaron por cima del ponto y las olas crecían al impulso del sonoro soplo, llegaron por fin á la fértil Troya, cayeron en la pira, y el fuego abrasador bramó grandemente. Durante toda la noche los 2 vientos, soplando con agudos silbidos,
agitaron la llama de la pira. Durante toda la noche el veloz Aquiles, sacando vino de una crátera de oro, con una copa doble, lo vertió y regó la tierra, é invocó el alma del mísero Patroclo. Como solloza un padre quemando los huesos del hijo recién casado, cuya muerte ha sumido en el dolor á sus progenitores, de igual modo sollozaba Aquiles al quemar los huesos del amigo, y arrastrándose en torno de la hoguera gemía sin cesar. Cuando el lucero de la mañana apareció sobre la tierra anunciando el día, y poco después la aurora de azafranado velo se esparció por el mar, apagábase la hoguera y moría la llama. Los vientos regresaron á su morada por el ponto de Tracia, que gemía á causa de la hinchazón de las olas alborotadas, y el hijo de Peleo, habiéndose separado un poco de la pira, acostóse rendido de cansancio, y el dulce sueño le venció. Pronto los caudillos se reunieron en gran número alrededor del atrida, y el alboroto y ruido que hacían al llegar despertaron á Aquiles. Incorporóse el héroe y sentándose les dijo estas palabras: Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Primeramente apagad con negro vino cuanto de la pira alcanzó la violencia del fuego. Recojamos después los huesos de Patroclo menetíada, distinguiéndolos bien, fácil será reconocerlos, porque el cadáver estaba en medio de la pira, y en los extremos se quemaron confundidos hombres y caballos, y pongámoslos en una urna de oro cubiertos por doble capa de grasa, donde se guarden hasta que yo descienda al orco. Quiero que le erijáis un túmulo no muy grande, sino cual corresponde al muerto, y más adelante, aqueos, los que estéis vivos en las naves de muchos bancos cuando yo muera, hacedlo anchuroso y alto. Así dijo, y ellos obedecieron al pelida de pies ligeros. Primeramente apagaron con negro vino la parte de la pira á que alcanzó la llama, y la ceniza cayó en abundancia. Después recogieron llorando los blancos huesos del dulce amigo y los encerraron en una urna de oro cubiertos por doble capa de grasa. Dejaron la urna en la tienda, tendiendo sobre la misma un sutil velo. Trazaron el ámbito del túmulo en torno de la pira, echaron los cimientos, e inmediatamente amontonaron la tierra que antes habían excavado. Y erigido el túmulo volvieron á su sitio. Aquiles detuvo al pueblo y le hizo sentar, formando un gran circo, y al momento sacó de las naves, para premio de los que vencieren en los juegos, calderas, trípodes, caballos, mulos, bueyes de robusta cabeza, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro. Empezó por exponer los premios destinados á los veloces aurigas. El que primero llegara se llevaría una mujer diestra en primorosas labores y un trípode con asas de 22 medidas. Para el segundo ofreció una yegua de 6 años, indómita, que llevaba en su vientre un feto de mulo. Para el tercero, una hermosa caldera no puesta al fuego y luciente aún, cuya capacidad era de 4 medidas. Para el cuarto, 2 talentos de oro, y para el quinto, un vaso con 2 asas, que la llama no tocara todavía. Y estando en pie, dijo á los argivos: Atrida y demás aqueos de hermosas grebas. Estos premios que en medio he colocado son para los aurigas. Si los juegos se celebraran en honor de otro difunto, me llevaría á mi tienda los mejores. Ya sabéis cuánto mis caballos aventajan en ligereza á los demás, porque son inmortales. Neptuno se los regaló á Peleo mi padre, y éste me los ha dado á mí. Pero yo permaneceré quieto, y también los solípedos corceles, porque perdieron al ilustre y benigno auriga que tantas veces derramó aceite sobre sus crines después de lavarlos con agua pura. Adelantaos los aqueos que confiéis en vuestros corceles y sólidos carros. Así habló el pelida, y los veloces aurigas se reunieron. Levantóse mucho antes que nadie el rey de hombres Eumelo, hijo amado de Admeto, que descollara en el arte de guiar el carro. Presentóse después el fuerte Diomedes Tidida, el cual puso el yugo á los corceles de Tros que quitara á Eneas cuando Apolo salvó á este héroe.
Alzóse luego el rubio Menelao, noble hijo de Atreo, y unció al carro la corredora yegua Eta, propia de Agamenón, y su veloz caballo Podargo. Había dado la yegua á Agamenón como presente Equepolo, hijo de Anquises, por no seguirle á la ventosa Ilion y gozar tranquilo en la vasta Sición, donde moraba, de la abundante riqueza que Júpiter le concediera. Esta fué la yegua que Menelao unció al yugo, la cual estaba deseosa de correr. Fue el cuarto en aparejar los corceles de hermoso pelo Antíloco, hijo ilustre del magnánimo rey Néstor Nelida. De su carro tiraban caballos de pilos de pies ligeros. Y su padre se le acercó y empezó a darle buenos consejos, aunque no le faltaba inteligencia. Antíloco, si bien eres joven, Júpiter y Neptuno te quieren y te han enseñado todo el arte del auriga. No es preciso, por tanto, que yo te instruya. Sabes perfectamente cómo los caballos deben dar la vuelta en torno de la meta, pero tus corceles son los más lentos en correr, y temo que algún suceso desagradable ha de ocurrirte. Empero, si otros caballos son más veloces, sus conductores no te aventajan en obrar sagazmente. Ea pues, querido, piensa en emplear toda clase de habilidades para que los premios no se te escapen. El leñador más hace con la habilidad que con la fuerza. Con su habilidad el piloto gobierna en el vinoso ponte la veloz nave combatida por los vientos, y con su habilidad puede un auriga vencer á otro. El que confía en sus caballos y en su carro les hace dar vueltas imprudentemente acá y allá, y luego los corceles divagan en la carrera y no los puede sujetar. Mas el que conoce los recursos del arte y guía caballos inferiores, clava los ojos continuamente en la meta, da la vuelta cerca de la misma y no le pasa inadvertido cuándo debe aguijar á aquéllos con el látigo de piel de buey. Así los domina siempre, a la vez que observa á quien le precede. La meta de ahora es muy fácil de conocer, y voy á indicártela para que no dejes de verla. Un tronco seco de encina o de pino, que la lluvia no ha podrido aún, sobresale un codo de la tierra. Encuéntranse á uno y otro lado del mismo, cuando el camino acaba, sendas piedras blancas, y luego el terreno es llano por todas partes y propio para las carreras de carros. El tronco debe de haber pertenecido á la tumba de un hombre que ha tiempo murió, ó fué puesto como mojón por los antiguos, y ahora el divino Aquiles, el de los pies ligeros, lo ha elegido por meta. Acércate á ésta y den la vuelta casi tocándola carro y caballos, y tú inclínate en la fuerte silla hacia la izquierda y anima con imperiosas voces al corcel del otro lado, aflojándole las riendas. El caballo izquierdo se aproxime tanto á la meta que parezca que el cubo de la bien construida rueda haya de llegar al tronco. Pero guárdate de chocar con la piedra, no sea que hieras á los corceles, rompas el carro y causes el regocijo de los demás y la confusión de ti mismo. Procura, oh querido, ser cauto y prudente. Pero si aguijando los caballos logras dar la vuelta á la meta, ya nadie se te podrá anticipar ni alcanzarte siquiera, aunque guíe al divino Arión, el veloz caballo de Adrasto que descendía de un dios, o sea arrastrado por los corceles de Laomedonte que se criaron aquí tan excelentes. Así dijo Néstor Nelida y volvió á sentarse cuando hubo enterado á su hijo de lo más importante de cada cosa. Meriones fué el quinto en aparejar los caballos de hermoso pelo. Subieron los aurigas á los carros y echaron suertes en un casco que agitaba Aquiles. Salió primero la de Antíloco Nestórida, después la del rey Eumelo, luego la de Menelao Atrida, famoso por su lanza, en seguida la de Meriones y por último la del Tidida, que era el más hábil. Pusiéronse en fila y Aquiles les indicó la meta á lo lejos en el terreno llano. Y encargó á Fénix, escudero de su padre, que se sentara cerca de aquélla como observador de la carrera, á fin de que reteniendo en la memoria cuanto ocurriese, la verdad luego les contara. Todos á un tiempo levantaron el látigo, dejáronlo caer sobre los caballos
y los animaron con ardientes voces. Y éstos, alejándose de las naves, corrían por la llanura con suma rapidez. La polvareda que levantaban envolvíales el pecho como una nube ó un torbellino, y las crines ondeaban al soplo del viento. Los carros unas veces tocaban al fértil suelo y otras daban saltos en el aire. Los aurigas permanecían en las sillas con el corazón palpitante por el deseo de la victoria. Cada cual animaba á sus corceles, y éstos volaban, levantando polvo, por la llanura. Mas cuando los veloces caballos llegaron á la segunda mitad de la carrera y ya volvían hacia el espumoso mar, entonces se mostró la pericia de cada conductor, pues todos aquéllos empezaron á galopar. Venían delante las yeguas de pies ligeros de Eumelo feretíada, seguíanlas los caballos de Diomedes, procedentes de los de Tros, y estaban tan cerca del primer carro que parecía que iban á subir en él. Con su aliento calentaban la espalda y anchos hombros de Eumelo, y volaban poniendo la cabeza sobre el mismo. Diomedes le hubiera pasado delante, ó por lo menos hubiera conseguido que la victoria quedase indecisa, si Febo Apolo, que estaba irritado con el hijo de Tideo, no le hubiese hecho caer de las manos el lustroso látigo. Afligióse el héroe, y las lágrimas humedecieron sus ojos al ver que las yeguas corrían más que antes, y en cambio sus caballos aflojaban, porque ya no sentían el azote. No le pasó inadvertido á Minerva que Apolo jugara esta treta al tidida, y corriendo hacia el pastor de hombres devolvióle el látigo á la vez que daba nuevos bríos á sus caballos. Y la diosa, irritada, se encaminó al momento hacia el hijo de Admeto y le rompió el yugo. Cada yegua se fué por su lado, fuera de camino. El timón cayó á tierra, y el héroe vino al suelo junto á una rueda, hirióse en los codos, boca y narices, se rompió la frente por encima de las cejas, se le arrasaron los ojos de lágrimas, y la voz, vigorosa y sonora, se le cortó. El tidida guió los solípedos caballos desviándolos un poco, y se adelantó un gran espacio á todos los demás, porque Minerva vigorizó sus corceles y le concedió á él la gloria del triunfo. Seguíale el rubio Menelao atrida, e inmediato á él iba Antíloco, que animaba á los caballos de su padre. Corred y alargad el paso cuanto podáis. No os mando que rivalicéis con aquéllos, con los caballos del aguerrido tidida, á los cuales Minerva dio ligereza, concediéndole á él la gloria del triunfo. Mas alcanzad pronto á los corceles del atrida y no os quedéis rezagados, para que no os avergüence Eta con ser hembra. ¿Por qué os atrasáis, excelentes caballos? Lo que os voy a decir se cumplirá. Se acabarán para vosotros los cuidados en el palacio de Néstor, pastor de hombres, y éste os matará en seguida con el agudo bronce, si por vuestra desidia nos llevamos el peor premio. Seguid y apresuraos cuanto podáis, y yo pensaré cómo, valiéndome de la astucia, me adelanto en el lugar donde se estrecha el camino, no se me escapará la ocasión. Así dijo. Los corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente un breve rato. Pronto el belicoso Antíloco alcanzó a descubrir el punto más estrecho del camino. Había allí una hendedura de la tierra producida por el agua estancada durante el invierno, la cual robó parte de la senda y cavó el suelo. Y por aquel sitio guiaba Menelao sus corceles, procurando evitar el choque con los demás carros. Pero Antíloco, torciendo la rienda á sus caballos, sacó el carro fuera del camino, y por un lado y de cerca seguía á Menelao. El atrida temió un choque y le dijo gritando: Antíloco, de temerario modo guías el carro. Detén los corceles, que ahora el camino es angosto, y en seguida, cuando sea más ancho, podrás ganarme la delantera. No sea que choquen los carros y seas causa de que recibamos daño. Así dijo, pero Antíloco, como si no le oyese, hacía correr más á sus caballos picándolos con el aguijón. Cuanto espacio recorre el disco que tira un joven desde lo alto de su hombro para probar la fuerza, tanto aquéllos se adelantaron. Las yeguas del atrida cejaron, y él mismo, voluntariamente, dejó de avivarlas,
no fuera que los solípedos caballos, tropezando los unos con los otros, volcaran los fuertes carros, y ellos cayeran en el polvo por el anhelo de alcanzar la victoria. Y el rubio Menelao, reprendiendo á Antíloco, exclamó: Antíloco, ningún mortal es más funesto que tú. Ve, enhoramala, que los aqueos no estábamos en lo cierto cuando te teníamos por sensato. Pero no te llevarás el premio sin que antes jures. En diciendo esto, animó á sus caballos con estas palabras: No aflojéis el paso ni tengáis el corazón afligido. A aquéllos se les cansarán los pies y las rodillas antes que á vosotros, pues ya ambos pasaron de la edad juvenil. Así dijo. Los corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente y pronto se hallaron cerca de los otros. Los argivos, sentados en el circo, no quitaban los ojos de los caballos, y éstos volaban, levantando polvo por la llanura. Idomeneo, caudillo de los cretenses, fue quien antes distinguió los primeros corceles que llegaban, pues era el que estaba en el sitio más alto por haberse sentado en un altozano fuera del circo. Oyendo desde lejos la voz del auriga que animaba á los corceles, la reconoció, y al momento vio que corría, adelantándose á los demás, un caballo magnífico, todo bermejo, con una mancha en la frente, blanca y redonda como la luna. Y poniéndose en pie, dijo estas palabras á los argivos: Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, ¿veo los caballos yo solo ó también vosotros? Paréceme que no son los mismos de antes los que vienen delanteros, ni el mismo el auriga. Deben de haberse lastimado en la llanura las yeguas que poco ha eran vencedoras. Las vi cuando doblaban la meta, pero ahora no puedo distinguirlas, aunque registro con mis ojos todo el campo troyano. Quizá las riendas se le fueron al auriga, y siéndole imposible gobernar las yeguas al llegar á la meta, no dio felizmente la vuelta. Me figuro que habrá caído, el carro estará roto, y las yeguas, dejándose llevar por su ánimo enardecido, se habrán echado fuera del camino. Pero levantaos y mirad, pues yo no distingo bien. Paréceme que el que viene delante es un varón etolo, el fuerte Diomedes, hijo de Tideo, domador de caballos, que reina sobre los argivos. Y el veloz Ayax de Oileo increpóle con injuriosas voces: Idomeneo, ¿por qué charlas antes de lo debido? Las voladoras yeguas vienen corriendo á lo lejos por la llanura espaciosa. Tú no eres el más joven de los argivos, ni tu vista es la mejor, pero siempre hablas mucho y sin sustancia. Preciso es que no seas tan gárrulo, estando presentes otros que te son superiores. Esas yeguas que aparecen las primeras son las de antes, las de Eumelo, y él mismo viene en el carro y tiene las riendas. El caudillo de los cretenses le respondió enojado: Ayax, valiente en la injuria, detractor, pues en todo lo restante estás por debajo de los argivos á causa de tu espíritu perverso. Apostemos un trípode ó una caldera y nombremos árbitro á Agamenón Atrida, para que manifieste cuáles son las yeguas que vienen delante, y tú lo aprendas perdiendo la apuesta. Así habló. En seguida el veloz Ayax de Oileo se alzó colérico para contestarle con palabras duras, y la altercación se hubiera prolongado más si el propio Aquiles, levantándose, no les hubiese dicho: Ayax e Idomeneo, no alterquéis con palabras duras y pesadas, porque no es decoroso, y vosotros mismos os irritaríais contra el que así lo hiciera. Sentaos en el circo y fijad la vista en los caballos, que pronto vendrán aquí por el anhelo de alcanzar la victoria, y sabréis cuáles corceles argivos son los delanteros y cuáles los rezagados. Así dijo. El Tidida, que ya se había acercado un buen trecho, aguijaba á los corceles y constantemente les azotaba la espalda con el látigo, y ellos, levantando en alto los pies, recorrían velozmente el camino y rociaban de tierra al auriga. El carro, guarnecido de oro y estaño, corría arrastrado por los veloces caballos, y las llantas casi no dejaban huella en el tenue polvo. Con tal ligereza volaban los corceles. Cuando Diomedes llegó al circo, detuvo el luciente carro,
copioso sudor corría de la cerviz y del pecho de los bridones hasta el suelo, y el héroe, saltando á tierra, dejó el látigo colgado del yugo. Entonces no anduvo remiso el esforzado esténelo, sino que al instante tomó el premio y lo entregó á los magnánimos compañeros, y mientras éstos conducían la cautiva á la tienda y se llevaban el trípode con asas, desunció del carro á los corceles. Después de diomedes llegó Antíloco, descendiente de Neleo, el cual se había anticipado á Menelao por haber usado de fraude y no por la mayor ligereza de su carro. Pero así y todo, Menelao guiaba muy cerca de él los veloces caballos. Cuanto el corcel dista de las ruedas del carro en que lleva á su señor por la llanura, las últimas cerdas de la cola tocan la llanta y un corto espacio los separa mientras aquél corre por el campo inmenso, tan rezagado estaba Menelao del eximio Antíloco. Pues si bien al principio se quedó á la distancia de un tiro de disco, pronto volvió á alcanzarle porque el fuerte vigor de la yegua de Agamenón, de Eta, de hermoso pelo, iba aumentando. Y si la carrera hubiese sido más larga, el atrida se le habría adelantado sin dejar dudosa la victoria. Meriones, el buen escudero de Idomeneo, seguía al ínclito Menelao como á un tiro de lanza, pues sus corceles, de hermoso pelo, eran más tardos y él muy poco diestro en guiar el carro en un certamen. Presentóse por último el hijo de Admeto tirando de su hermoso carro y conduciendo por delante los caballos. Al verle el divino Aquiles, el de los pies ligeros, se compadeció de él y dirigió á los argivos estas aladas palabras. Viene el último con los solípedos caballos, el varón que más descuella en guiarlos. Ea, démosle como es justo el segundo premio y llévese el primero el hijo de Tideo. Así habló, y todos aplaudieron lo que proponía. Y le hubiese entregado la yegua, pues los aqueos lo aprobaban, si Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, no se hubiera levantado para decir con razón al pelida Aquiles: Oh Aquiles, mucho me enfadaré contigo si llevas á cabo lo que dices. Vas á quitarme el premio atendiendo á que recibieron daño su carro y los veloces corceles, y él es esforzado. Pero tenía que rogar á los inmortales y no habría llegado el último de todos. Si le compadeces y es grato á tu corazón, como hay en tu tienda abundante oro y posees bronce, rebaños, esclavas y solípedos caballos, entrégale, tomándolo de estas cosas, un premio aún mejor que éste, para que los aqueos te alaben. Pero la yegua no la daré, y pruebe de quitármela quien desee llegar á las manos conmigo. Así habló. Sonrióse el divino Aquiles, el de los pies ligeros, holgándose de que Antíloco se expresara en tales términos, porque era amigo suyo, y en respuesta díjole estas aladas palabras. Antíloco, me ordenas que dé á Eumelo otro premio sacándolo de mi tienda, y así lo haré. Voy á entregarle la coraza de bronce que quité á Asteropeo, la cual tiene en sus orillas una franja de luciente estaño, y constituirá para él un valioso presente. Dijo, y mandó á Automedonte, el compañero querido, que la sacara de la tienda. Fué éste y llevósela, y Aquiles la puso en las manos de Eumelo, que la recibió alegremente. Pero levantóse Menelao afligido en su corazón y muy irritado contra Antíloco. El heraldo le dio el cetro y ordenó á los argivos que callaran, y el varón igual á un dios habló diciendo: Antíloco, tú que antes eras sensato, ¿qué has hecho? Desluciste mi habilidad y atropellaste mis corceles, haciendo pasar delante á los tuyos que son mucho peores. Ea, capitanes y príncipes de los argivos, juzgadnos imparcialmente á entrambos, no sea que alguno de los aqueos de broncíneas lorigas exclame: Menelao, violentando con mentiras á Antíloco, ha conseguido llevarse la yegua, á pesar de la inferioridad de sus corceles, por ser más valiente y poderoso. Y si queréis, yo mismo lo decidiré, y creo que ningún dánao me podrá reprender, porque el fallo será justo. Ea, Antíloco, alumno de Júpiter, ven aquí, y puesto como es costumbre delante de los caballos y el carro,
teniendo en la mano el flexible látigo con que los guiabas y tocando los corceles, jura por Neptuno, el que ciñe la tierra, que si detuviste mi carro fué involuntariamente y sin dolo. Respondióle el prudente Antíloco: Perdóname, oh rey Menelao, pues soy más joven que tú y tú eres mayor y más valiente. No te son desconocidas las faltas que comete un mozo, porque su pensamiento es rápido y su juicio escaso. Apacigüese pues tu corazón. Yo mismo te cedo la yegua que he recibido, y si de cuanto tengo me pidieras algo de más valor que este premio, preferiría dártelo en seguida á perder para siempre tu afecto y ser culpable ante los dioses. Así habló el hijo del magnánimo Néstor, y conduciendo la yegua adonde estaba el atrida, se la puso en la mano. A éste se le alegró el alma. Como el rocío cae en torno de las espigas cuando las mieses crecen y los campos se erizan, del mismo modo, oh Menelao, tu espíritu se bañó en gozo. Y respondiéndole, pronunció estas aladas palabras: Antíloco, aunque estaba irritado, seré yo quien ceda, porque hasta aquí no has sido imprudente ni ligero, y ahora la juventud venció á la razón. Abstente en lo sucesivo de suplantar á los que te son superiores. Ningún otro aqueo me ablandaría tan pronto, pero has padecido y trabajado mucho por mi causa, y tu padre y tu hermano también. Accederé pues á tus súplicas y te daré la yegua, que es mía, para que éstos sepan que mi corazón no fué nunca ni soberbio ni cruel. Dijo, entregó á Noemón, compañero de Antíloco, la yegua para que se la llevara, y tomó la reluciente caldera. Meriones, que había llegado el cuarto, recogió los 2 talentos de oro. Quedaba el quinto premio, el vaso con 2 asas, y Aquiles levantólo, atravesó el circo y lo ofreció á Néstor con estas palabras: Toma, anciano, sea tuyo este presente como recuerdo de los funerales de Patroclo, á quien no volverás á ver entre los argivos. Te doy el premio porque no podrás ser parte ni en el pugilato, ni en la lucha, ni en el certamen de los dardos, ni en la carrera, que ya te abruma la vejez penosa. Así diciendo se lo puso en las manos. Néstor recibiólo con alegría y respondió con estas aladas palabras: Sí, hijo, oportuno es cuanto acabas de decir. Ya mis miembros no tienen el vigor de antes, ni mis pies ni mis brazos, que no se mueven ágiles á partir de los hombros. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando los epeos enterraron en buprasio al poderoso Amarinceo, y los hijos de éste sacaron premios para los juegos que debían celebrarse en honor del rey. Allí ninguno de los epeos, ni de los pilios, ni de los magnánimos etolos pudo igualarse conmigo. Vencí en el pugilato á Clitomedes, hijo de Enope, y en la lucha á Anceo Pleuronio, que osó afrontarme. En la carrera pasé delante de Ificlo, que era robusto, y en arrojar la lanza superé á Fileo y á Polidoro. Solo los hijos de Actor me dejaron atrás con su carro porque eran 2, y me disputaron la victoria á causa de haberse reservado los mejores premios para este juego. Eran aquellos hermanos gemelos, y el uno gobernaba con firmeza los caballos, sí, gobernaba con firmeza los caballos, mientras el otro con el látigo los aguijaba. Así era yo en aquel tiempo. Ahora los más jóvenes entren en las luchas, que ya debo ceder á la triste senectud, aunque entonces sobresaliera entre los héroes. Ve y continúa celebrando los juegos fúnebres de tu amigo. Acepto gustoso el presente, y se me alegra el corazón al ver que te acuerdas siempre del buen Néstor, y no dejas de advertir con qué honores he de ser honrado entre los aqueos. Las deidades te concedan por ello abundantes gracias. Así habló, y el pelida, oído todo el elogio que de él hiciera el hijo de Neleo, fuese por entre la muchedumbre de los aqueos. En seguida sacó los premios del duro pugilato. Condujo al circo y ató en medio de él una mula de 6 años, cerril, difícil de domar, que había de ser sufridora del trabajo, y puso para el vencido una copa doble.
y estando en pie dijo á los argivos: Atrida y demás aqueos de hermosas grebas, invitemos á los dos varones que sean más diestros á que levanten los brazos y combatan á puñadas por estos premios. Aquel á quien Apolo conceda la victoria, reconociéndolo así todos los aqueos, conduzca á su tienda la mula sufridora del trabajo. El vencido se llevará la copa doble. Así habló. Levantóse al instante un varón fuerte, alto y experto en el pugilato, Epeo, hijo de Panopeo, y poniendo la mano sobre la mula paciente en el trabajo, dijo: Acérquese el que haya de llevarse la copa doble, pues no creo que ningún aqueo consiga la mula, si ha de vencerme en el pugilato. Me glorío de mantenerlo mejor que nadie. ¿No basta acaso que sea inferior á otros en la batalla? No es posible que un hombre sea diestro en todo. Lo que voy á decir se cumplirá. Al campeón que se me oponga le rasgaré la piel y le aplastaré los huesos. Los que de él hayan de cuidar, quédense aquí reunidos para llevárselo cuando sucumba á mis manos. Así se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, y tan sólo se levantó para luchar con él Euríalo, varón igual á un dios, hijo del rey Mecisteo Talayónida, el cual fué á Tebas cuando murió Edipo y en los juegos fúnebres venció á todos los cadmeos. El tidida, famoso por su lanza, animaba á Euríalo con razones, pues tenía un gran deseo de que alcanzara la victoria, y le ayudaba á disponerse para la lucha. Atóle el cinturón y le dio unas bien cortadas correas de piel de buey salvaje. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéronse, y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival que le espiaba, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo porque sus hermosos miembros desfallecieron. Como encrespándose la mar al soplo del bóreas salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren en seguida, así Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó. Rodeáronle los compañeros y se lo llevaron del circo. Arrastraba los pies, escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado. Sentáronle entre ellos desvanecido y fueron á recoger la copa doble. El pelida sacó después otros premios para el tercer juego, la penosa lucha, y se los mostró á los dáñaos. Para el vencedor un gran trípode, apto para ponerlo al fuego, que los aqueos apreciaban en 12 bueyes. Para el vencido una mujer diestra en muchas labores y valorada en 4 bueyes. Y estando en pie dijo á los argivos: Levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha. Así habló. Alzóse enseguida el gran ayax telamonio y luego el ingenioso ulises, fecundo en ardides. Puesto el ceñidor fueron á encontrarse en medio del circo y se cogieron con los robustos brazos como se enlazan las vigas que un ilustre artífice une al construir alto palacio para que resistan el embate de los vientos. Sus espaldas crujían, estrechadas fuertemente por los vigorosos brazos. Copioso sudor les brotaba de todo el cuerpo. Muchos cruentos cardenales iban apareciendo en los costados y en las espaldas, y ambos contendientes anhelaban siempre alcanzar la victoria y con ella el bien construido trípode. Pero ni Ulises lograba hacer caer y derribar por el suelo á Ayax, ni éste á aquél, porque la gran fuerza de Ulises se lo impedía. Y cuando los aqueos de hermosas grebas ya empezaban á cansarse de la lucha, dijo el gran ayax telamonio: Laertíada, descendiente de Júpiter, Ulises fecundo en recursos, levántame ó te levantaré yo, y Jove se cuidará del resto. Dichas estas palabras le hizo perder tierra, mas Ulises no se olvidó de sus ardides, pues dándole por detrás un golpe en la corva dejóle sin vigor los miembros, le hizo venir al suelo de espaldas y cayó sobre su pecho.
La muchedumbre quedó admirada y atónita al contemplarlo. Luego el divino y paciente Ulises alzó un poco á Ayax, pero no consiguió sostenerlo en vilo, porque se le doblaron las rodillas y ambos cayeron al suelo el uno cerca del otro y se mancharon de polvo. Levantáronse y hubieran luchado por tercera vez si Aquiles, poniéndose en pie, no los hubiese detenido. No luchéis ya ni os hagáis más daño. La victoria quedó por ambos. Recibid igual premio y retiraos para que entren en los juegos otros aquivos. Así habló. Ellos le escucharon y obedecieron, pues en seguida, después de haberse limpiado el polvo, vistieron la túnica. El Pelida sacó otros premios para la velocidad en la carrera. Expuso primero una crátera de plata labrada que tenía 6 medidas de capacidad y superaba en hermosura a todas las de la tierra. Los sidonios, eximios artífices, la fabricaron primorosa. Los fenicios, después de llevarla por el sombrío Ponto de puerto en puerto, se la regalaron a Toante. Más tarde, Euneo Jasónida la dio al héroe Patroclo para rescatar a Licaón, hijo de Príamo. Y entonces Aquiles la ofreció como premio en honor del difunto amigo, al que fuese más veloz en correr con los pies ligeros. Para el que llegase el segundo señaló un buey corpulento y pingüe, y para el último medio talento de oro. Y estando en pie, dijo a los argivos: Levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha. Así habló. Levantóse al instante el veloz Ayax de Oileo, después el ingenioso Ulises, y por fin Antíloco, hijo de Néstor, que en la carrera vencía a todos los jóvenes. Pusiéronse en fila y Aquiles les indicó la meta. Empezaron a correr desde el sitio señalado, y el hijo de Oileo se adelantó a los demás, aunque el divino Ulises le seguía de cerca. Cuanto dista del pecho el huso que una mujer de hermosa cintura revuelve en su mano mientras devana el hilo de la trama y tiene constantemente junto al seno, tan inmediato á Ayax corría Ulises. Pisaba las huellas de aquél antes de que el polvo cayera en torno de las mismas y le echaba el aliento á la cabeza, corriendo siempre con suma rapidez. Todos los aqueos aplaudían los esfuerzos que realizaba Ulises por el deseo de alcanzar la victoria, y le animaban con sus voces. Mas cuando les faltaba poco para terminar la carrera, Ulises oró en su corazón á Minerva, la de los brillantes ojos. Óyeme, diosa, y ven á socorrerme propicia dando á mis pies más ligereza. Tal fué su plegaria. Palas Minerva le oyó, y agilitóle los miembros todos y especialmente los pies y las manos. Ya iban á coger el premio cuando Ayax, corriendo, dio un resbalón, pues Minerva quiso perjudicarle, en el lugar que habían llenado de estiércol los bueyes mugidores sacrificados por Aquiles, el de los pies ligeros, en honor de Patroclo, y el héroe llenóse de boñiga la boca y las narices. El divino y paciente Ulises le pasó delante y se llevó la crátera, y el preclaro Ayax se detuvo, tomó el buey silvestre, y asiéndolo por el asta mientras escupía la bosta, habló así á los argivos: Oh dioses, una diosa me dañó los pies, aquella que desde antiguo acorre y favorece á Ulises cual una madre. Así dijo, y todos rieron con gusto. Antíloco recibió sonriente el último premio y dirigió estas palabras á los argivos: Os diré, argivos, aunque todos lo sabéis, que los dioses honran á los hombres de más edad, hasta en los juegos. Ayax es un poco mayor que yo, Ulises pertenece á la generación precedente, á los hombres antiguos, es tenido por un anciano vigoroso, y contender con él en la carrera es muy difícil para cualquier aqueo que no sea Aquiles. Así dijo ensalzando al Pelida de pies ligeros. Aquiles respondióle con estas palabras: Antíloco, no en balde me habrás elogiado, pues añado á tu premio medio talento de oro. Dijo, se lo puso en la mano, y Antíloco lo recibió con alegría. Acto continuo el Pelida sacó y colocó en el circo una larga pica, un escudo y un casco, que eran las armas que Patroclo quitara á Sarpedón,
y puesto en pie dijo á los argivos: invitemos á los dos varones que sean más esforzados á que, vistiendo las armas y asiendo el tajante bronce, pongan á prueba su valor ante el concurso. Al primero que logre tocar el cuerpo hermoso de su adversario, le rasguñe el vientre á través de la armadura y le haga brotar la negra sangre, daréle esta magnífica espada tracia tachonada con clavos de plata que quité á Asteropeo. Ambos campeones se llevarán las restantes armas y serán obsequiados con un espléndido banquete. Así habló. Levantóse en seguida el gran Ayax Telamonio y luego el fuerte Diomedes Tidida. Tan pronto como se hubieron armado, separadamente de la muchedumbre, fueron á encontrarse en medio del circo, deseosos de combatir y mirándose con torva faz, y todos los aqueos se quedaron atónitos. Cuando se hallaron frente á frente, 3 veces se acometieron y 3 veces procuraron herirse de cerca. Ayax dio un bote en el escudo liso del adversario, pero no pudo llegar á su cuerpo porque la coraza lo impidió. El Tidida intentaba alcanzar con el hierro de la luciente lanza el cuello de aquél por cima del gran escudo. Y los aqueos, temiendo por Ayax, mandaron que cesara la lucha y ambos contendientes se llevaran igual premio. Pero el héroe dio al Tidida la gran espada, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor. Luego el pelida sacó la bola de hierro sin bruñir que en otro tiempo lanzaba el forzudo Eetión. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, mató á este príncipe y se llevó en las naves la bola con otras riquezas. Y puesto en pie, dijo á los argivos: levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha. La presente bola proporcionará al que venciere cuanto hierro necesite durante 5 años, aunque sean muy extensos sus fértiles campos y sus pastores y labradores no tendrán que ir por hierro á la ciudad. Así habló. Levantóse en seguida el intrépido Polipetes, después el vigoroso Leonteo, igual á un dios, más tarde Ayax Telamonio y por fin el divino Epeo. Pusiéronse en fila y el divino Epeo cogió la bola y la arrojó después de voltearla, y todos los aquivos se rieron. La tiró el segundo, Leonteo, vástago de Marte. Ayax Telamonio la despidió también con su robusta mano y logró pasar las señales de los anteriores tiros. Tomóla entonces el intrépido Polipetes y cuanta es la distancia a que llega el cayado cuando lo lanza el pastor y voltea por cima de la vacada, tanto pasó la bola el espacio del circo. Aplaudieron los aqueos y los amigos de Polipetes, levantándose, llevaron á las cóncavas naves el premio que su rey había ganado. Luego sacó Aquiles azulado hierro para los arqueros, colocando en el circo 10 hachas grandes y otras 10 pequeñas. Clavó en la arena á lo lejos un mástil de navío, después de atar en su punta, por el pie y con delgado corcel, una tímida paloma, e invitóles á tirarle saetas, diciendo: el que hiera á la tímida paloma, llévese á su casa las hachas grandes; el que acierte á dar en la cuerda sin tocar al ave, como más inferior, tomará las hachas pequeñas. Así dijo. Levantóse en seguida el robusto Teucro y luego Meriones, esforzado escudero de Idomeneo. Echaron 2 suertes en un casco de bronce y agitándolas salió primero la de Teucro. Este arrojó al momento y con vigor una flecha sin ofrecer á Apolo una hecatombe perfecta de corderos primogénitos, y si bien no tocó al ave, negóselo Apolo, la amarga saeta rompió el cordel muy cerca de la pata por la cual se había atado á la paloma. Esta voló al cielo, el cordel quedó colgando y los aqueos aplaudieron. Meriones arrebató apresuradamente el arco de las manos de Teucro, acercó á la cuerda la flecha que de antemano tenía preparada, votó á Apolo sacrificarle una hecatombe de corderos primogénitos, y viendo á la tímida paloma que daba vueltas allá en lo alto del aire, cerca de las nubes, disparó y le atravesó una de las alas. La flecha vino al suelo á los pies de Meriones, y el ave, posándose en el mástil del navío de negra proa, inclinó el cuello y abatió las tupidas alas, la vida huyó veloz de sus miembros
y aquélla cayó del mástil á lo lejos. La gente lo contemplaba con admiración y asombro. Meriones tomó por tanto las 10 hachas grandes, y Teucro se llevó á las cóncavas naves las pequeñas. Luego el pelida sacó y colocó en el circo una larga pica y una caldera no puesta aún al fuego, que era del valor de un buey y estaba decorada con flores. 2 hombres diestros en arrojar la lanza se levantaron, el poderoso Agamenón Atrida y Meriones, escudero esforzado de Idomeneo, y el divino Aquiles, el de los pies ligeros, les dijo: Atrida, pues sabemos cuánto aventajas á todos y que así en la fuerza como en arrojar la lanza eres el más señalado, toma este premio y vuelve á las cóncavas naves, y entregaremos la pica al héroe Meriones si te place lo que te propongo. Así habló. Agamenón, rey de hombres, no dejó de obedecerle. Aquiles dio á Meriones la pica de bronce, y el héroe Atrida tomó el magnífico premio y se lo entregó al heraldo Taltibio. Canto XXIII. Canto XXIV de la Ilíada de Homero. Rescate de Héctor. Disolvióse la junta y los guerreros se dispersaron por las naves, tomaron la cena y se regalaron con el dulce sueño. Aquiles lloraba acordándose del compañero herido, sin que el sueño, que todo lo rinde, pudiera vencerle. Daba vueltas acá y allá y con amargura traía á la memoria el vigor y gran ánimo de Patroclo, lo que de mancomún con él llevara á cabo y las penalidades que ambos habían padecido, ora combatiendo con los hombres, ora surcando las temibles ondas. Al recordarlo prorrumpía en abundantes lágrimas, ya se echaba de lado, ya de espaldas, ya de pechos, y al fin, levantándose, vagaba triste por la playa. Nunca le pasaba inadvertido el despuntar de la aurora sobre el mar y sus riberas. Entonces uncía al carro los ligeros corceles y atando al mismo el cadáver de Héctor, lo arrastraba hasta dar 3 vueltas al túmulo del difunto Menetíada. Acto continuo volvía a reposar en la tienda y dejaba el cadáver tendido de cara al polvo. Mas Apolo, apiadándose del varón aun después de muerto, le libraba de toda injuria y lo protegía con la égida de oro para que Aquiles no lacerase el cuerpo mientras lo arrastraba. De tal manera Aquiles, enojado, insultaba al divino Héctor. Compadecidos de éste los bienaventurados dioses, instigaban al vigilante Argicida a que hurtase el cadáver. A todos les placía tal propósito menos á Juno, á Neptuno y á la Virgen de los brillantes ojos, que odiaban como antes á la sagrada Ilion, á Príamo y á su pueblo, por la injuria que Alejandro infiriera á las diosas cuando fueron á su cabaña y declaró vencedora á la que le había ofrecido funesta liviandad. Cuando desde el día de la muerte de Héctor llegó la 12ª aurora, Febo Apolo dijo á los inmortales: «Sois, oh dioses, crueles y maléficos. ¿Acaso Héctor no quemaba en honor vuestro muslos de bueyes y de cabras escogidas? Ahora que ha perecido, ¿no os atrevéis á salvar el cadáver y ponerlo á la vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre Príamo y del pueblo, que al momento lo entregarían á las llamas y le harían honras fúnebres? Por el contrario, oh dioses, queréis favorecer al pernicioso Aquiles, el cual concibe pensamientos no razonables, tiene en su pecho un ánimo inflexible y medita cosas feroces, como un león que dejándose llevar por su gran fuerza y espíritu soberbio, se encamina a los rebaños de los hombres para aderezarse un festín. De igual modo perdió Aquiles la piedad y ni siquiera conserva el pudor que tanto favorece o daña á los varones. Aquel a quien se le muere un ser amado, como el hermano carnal o el hijo, al fin cesa de llorar y lamentarse, porque las parcas dieron al hombre un corazón paciente. Mas Aquiles, después que quitó al divino Héctor la dulce vida, ata el cadáver al carro y lo arrastra alrededor del túmulo de su compañero querido, y esto,
ni á aquél le aprovecha, ni es decoroso. Tema que nos irritemos contra él, aunque sea valiente, porque enfureciéndose insulta á lo que tan sólo es ya insensible tierra. Respondióle irritada Juno, la de los niveos brazos. Sería como dices, oh tú que llevas arco de plata, si á Aquiles y á Héctor los tuvierais en igual estima. Pero Héctor fué mortal y dióle el pecho una mujer, mientras que Aquiles es hijo de una diosa á quien yo misma alimenté y crié y casé luego con Peleo, varón cordialmente amado por los inmortales. Todos los dioses presenciasteis la boda, y tú pulsaste la cítara, y con los demás tuviste parte en el festín, oh amigo de los malos, siempre pérfido. Replicó Júpiter que amontona las nubes. Juno, no te irrites tanto contra las deidades. No será el mismo el aprecio en que los tengamos, pero Héctor era para los dioses y también para mí el más querido de cuantos mortales viven en Ilion, porque nunca se olvidó de dedicarnos agradables ofrendas. Jamás mi altar careció ni de libaciones ni de víctimas, que tales son los honores que se nos deben. Desechemos la idea de robar el cuerpo del audaz Héctor. Es imposible que se haga a hurto de Aquiles, porque siempre, de noche y de día, le acompaña su madre. Mas si alguno de los dioses llamase á Tetis, yo le diría á ésta lo que fuera oportuno para que Aquiles, recibiendo los dones de Príamo, restituyese el cadáver de Héctor. Así se expresó. Levantóse Iris de pies rápidos como el huracán para llevar el mensaje. Saltó al Negroponto entre la costa de Samos y la escarpada de Imbros y resonó el estrecho. La diosa se lanzó a lo profundo como desciende el plomo asido al cuerno de un buey montaraz, en que se pone el anzuelo y lleva la muerte á los voraces peces. En la profunda gruta halló á Tetis y á otras muchas diosas marinas que la rodeaban. La ninfa, sentada en medio de ellas, lloraba por la muerte de su hijo que había de perecer en la fértil Troya lejos de la patria. Y acercándosele Iris, la de los pies ligeros, así le dijo: Ven, Tetis, pues te llama Júpiter, el conocedor de los eternales decretos. Respondióle Tetis, la diosa de los argentados pies: ¿Por qué aquel gran dios me ordena que vaya? Me da vergüenza juntarme con los inmortales, pues son muchas las penas que conturban mi corazón. Esto no obstante iré, para que sus palabras no resulten vanas y sin efecto. En diciendo esto, la divina entre las diosas tomó un velo tan oscuro que no había otro que fuese más negro. Púsose en camino, precedida por la veloz Iris, de pies rápidos como el viento, y las olas del mar se abrían al paso de ambas deidades. Salieron éstas á la playa, ascendieron al cielo y hallaron al longividente Saturnio con los demás felices sempiternos dioses. Sentóse Tetis al lado de Júpiter porque Minerva le cedió el sitio, y Juno le puso en la mano la copa de oro que la ninfa devolvió después de haber bebido. Y el padre de los hombres y de los dioses comenzó a hablar de esta manera: Vienes al Olimpo, oh diosa Tetis, afligida y con el ánimo agobiado por vehemente pesar. Lo sé, pero aun así y todo, voy á decirte por qué te he llamado. Hace 9 días que se suscitó entre los inmortales una contienda referente al cadáver de Héctor y á Aquiles, asolador de ciudades, e instigaban al vigilante argicida á que hurtase el muerto. Pero yo prefiero dar á Aquiles la gloria de devolverlo y conservar así tu respeto y amistad. Ve enseguida al ejército y amonesta á tu hijo. Dile que los dioses están muy irritados contra él y yo más indignado que ninguno de los inmortales, porque enfureciéndose retiene á Héctor en las corvas naves y no permite que lo rediman, por si temiéndome consiente que el cadáver sea rescatado. Y enviaré la diosa Iris al magnánimo Príamo para que vaya á las naves de los aqueos y redima á su hijo, llevando á Aquiles dones que aplaquen su enojo. Así se expresó, y Tetis, la diosa de los argentados pies, no fue desobediente. Bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó á la tienda de su hijo. Éste gemía sin cesar, y sus compañeros se ocupaban diligentemente en preparar la comida,
habiendo inmolado una grande y lanuda oveja. La veneranda madre se sentó muy cerca del héroe, le acarició con la mano y hablóle en estos términos: Hijo mío, ¿hasta cuándo dejarás que el llanto y la tristeza roan tu corazón sin acordarte ni de la comida ni del concúbito? Bueno es que goces del amor con una mujer, pues ya no vivirás mucho tiempo. La muerte y el hado cruel se te avecinan. Y ahora préstame atención, pues vengo como mensajera de Júpiter. Dice que los dioses están muy irritados contra ti, y él más indignado que ninguno de los inmortales, porque enfureciéndote retienes á Héctor en las corvas naves y no permites que lo rediman. Ea, entrega el cadáver y acepta su rescate. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros: Sea así. Quien traiga el rescate se lleve el muerto, ya que con ánimo benévolo el mismo Olímpico lo ha dispuesto. De este modo, dentro del recinto de las naves pasaban de madre á hijo muchas aladas palabras, y en tanto el Saturnio envió á Iris á la sagrada Ilion. Anda, ve, rápida Iris, deja tu asiento del Olimpo, entra en Ilion y di al magnánimo Príamo que se encamine á las naves de los aqueos y rescate al hijo, llevando á Aquiles dones que aplaquen su enojo. Vaya solo y ningún troyano se le junte. Acompáñele un heraldo más viejo que él para que guíe los mulos y el carro de hermosas ruedas, y conduzca luego á la población el cadáver de aquel á quien mató el divino Aquiles. Ni la idea de la muerte ni otro temor alguno conturbe su ánimo, pues le daremos por guía al argicida, el cual te llevará hasta muy cerca de Aquiles. Y cuando haya entrado en la tienda del héroe, éste no le matará é impedirá que los demás lo hagan, pues Aquiles no es insensato ni temerario ni perverso, y tendrá buen cuidado de respetar á un suplicante. Tal dijo. Levantóse Iris de pies rápidos como el huracán para llevar el mensaje, y llegando al palacio de Príamo oyó llantos y alaridos. Los hijos, sentados en el patio alrededor del padre, bañaban sus vestidos con lágrimas, y el anciano aparecía en medio envuelto en un manto muy ceñido, y tenía en la cabeza y en el cuello abundante estiércol que al revolcarse por el suelo había recogido con sus manos. Las hijas y nueras se lamentaban en el palacio, recordando los muchos varones esforzados que yacían en la llanura por haber dejado la vida en manos de los argivos. La mensajera de Júpiter se detuvo cerca de Príamo, y hablándole quedo, mientras al anciano un temblor le ocupaba los miembros, así le dijo: Cobra ánimo, Príamo Dardánida, y no te espantes, que no vengo á presagiarte males, sino á participarte cosas buenas. Soy mensajera de Júpiter, que aun estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. El Olímpico te manda rescatar al divino Héctor, llevando á Aquiles dones que aplaquen su enojo. Ve solo y ningún troyano se te junte. Te acompañe un heraldo más viejo que tú, para que guíe los mulos y el carro de hermosas ruedas, y conduzca luego á la población el cadáver de aquel á quien mató el divino Aquiles. Ni la idea de la muerte ni otro temor alguno conturbe tu ánimo, pues tendrás por guía al argicida, el cual te llevará hasta muy cerca de Aquiles. Y cuando hayas entrado en la tienda del héroe, éste no te matará é impedirá que los demás lo hagan, pues Aquiles no es ni insensato, ni temerario, ni perverso, y tendrá buen cuidado de respetar á un suplicante. Cuando esto hubo dicho, fuese Iris la de los pies ligeros. Príamo mandó á sus hijos que prepararan un carro de mulas, de hermosas ruedas, pusieran encima un arca y la sujetaran con sogas. Bajó después al perfumado tálamo, que era de cedro, tenía elevado techo y guardaba muchas preciosidades, y llamando á su esposa Hécuba, hablóle en estos términos: Hécuba infeliz, la mensajera del Olimpo ha venido por orden de Júpiter á encargarme que vaya á las naves de los aqueos y rescate al hijo, llevando á Aquiles dones que aplaquen su enojo. Ea, dime qué piensas acerca de esto, pues mi mente y mi corazón me instigan á ir allá, hacia las naves, al campamento vasto de los aqueos. Así dijo. La mujer prorrumpió en sollozos y respondió diciendo: Ay de mí,
¿Qué es de la prudencia que antes te hizo célebre entre los extranjeros y entre aquellos sobre los cuales reinas? ¿Cómo quieres ir solo á las naves de los aqueos y presentarte al hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Si ese guerrero cruel y pérfido llega á verte con sus propios ojos y te coge, ni se apiadará de ti, ni te respetará en lo más mínimo. Lloremos á Héctor sentados en el palacio á distancia de su cadáver, ya que cuando le parí, el hado poderoso hiló de esta suerte el estambre de su vida, que habría de saciar con su carne á los veloces perros, lejos de sus padres y junto al hombre violento cuyo hígado ojalá pudiera yo comer, hincando en él los dientes. Entonces quedarían vengados los insultos que ha hecho á mi hijo, que éste, cuando aquél le mató, no se portaba cobardemente, sino que á pie firme defendía á los troyanos y á las troyanas de profundo seno, no pensando ni en huir ni en evitar el combate. Contestó el anciano Príamo semejante á un dios: no te opongas á mi resolución ni seas para mí un ave de mal agüero en el palacio. No me persuadirás. Si me diese la orden uno de los que en la tierra viven, aunque fuera adivino, arúspice ó sacerdote, la creeríamos falsa y desconfiaríamos aún más. Pero ahora, como yo mismo he oído á la diosa y la he visto delante de mí, iré y no serán ineficaces sus palabras. Y si mi destino es morir en las naves de los aqueos de broncíneas túnicas, lo acepto. Que me mate Aquiles tan luego como abrace á mi hijo y satisfaga el deseo de llorarle. Dijo, y levantando las hermosas tapas de las arcas, cogió 12 magníficos peplos, 12 mantos sencillos, 12 tapetes, 12 bellos palios y otras tantas túnicas. Pesó luego 10 talentos de oro, y por fin sacó 2 trípodes relucientes, 4 calderas y una magnífica copa que los tracios le dieron cuando fué, como embajador, á su país, y era un soberbio regalo, pues el anciano no quiso dejarla en el palacio á causa del vehemente deseo que tenía de rescatar á su hijo. Y volviendo al pórtico echó afuera á los troyanos, increpándolos con injuriosas palabras. Idos enhoramala, hombres infames y vituperables. ¿Por ventura no hay llanto en vuestra casa que venís á afligirme? ¿O creéis que son pocos los pesares que jove saturnio me envía con hacerme perder un hijo valiente? También los probaréis vosotros. Muerto él será mucho más fácil que los argivos os maten, pero antes que con estos ojos vea la ciudad tomada y destruida, descienda yo á la mansión del orco. Dijo, y con el cetro echó á los hombres. Estos salieron apremiados por el anciano, y enseguida Príamo reprendió á sus hijos Heleno, Paris, Agatón divino, Pamón, Antífono, Polites, valiente en la pelea, Deífobo, Hipótoo y el fuerte Dio. A los 9 los increpó y dio órdenes diciendo: daos prisa, malos hijos, ruines. Ojalá que en lugar de Héctor hubieseis muerto todos en las veleras naves. Ay de mí, desventurado, que engendré hijos valentísimos en la vasta Troya, y ya puedo decir que ninguno me queda. Al divino Méstor, á Troilo, que combatía en carro, y á Héctor, que era un dios entre los hombres y no parecía hijo de un mortal, sino de una divinidad, Marte les hizo perecer, y restan los que son indignos, embusteros, danzarines, señalados únicamente en los coros y hábiles en robar al pueblo corderos y cabritos. Pero no me prepararéis al instante el carro poniendo en él todas estas cosas para que emprendamos el camino. Así les habló. Ellos, temiendo la reconvención del padre, sacaron un carro de mulas, de hermosas ruedas, magnífico, recién construido. Pusieron encima el arca que ataron bien. Descolgaron del clavo el corvo yugo de madera de boj provisto de anillos y tomaron una correa de 9 codos que servía para atarlo. Colocaron después el yugo sobre la parte anterior de la lanza, metieron el anillo en su clavija y sujetaron á aquél atándolo con la correa, á la cual hicieron dar 3 vueltas á cada lado y cuyos extremos reunieron en un nudo. Luego fueron sacando de la cámara y acomodando en el carro los innumerables dones para el rescate de Héctor.
uncieron los muros de Tiro de fuertes cascos que en otro tiempo regalaron los misios á Príamo como espléndido presente, y acercaron al yugo 2 corceles, á los cuales el anciano en persona daba de comer en pulimentado pesebre. Mientras el heraldo y Príamo, prudentes ambos, uncían los caballos en el alto palacio, acercóseles Hécuba, con ánimo abatido, llevando en su diestra una copa de oro llena de dulce vino, para que hicieran la libación antes de partir, y deteniéndose ante el carro dijo á Príamo: toma, haz libación al padre Júpiter y suplícale que puedas volver del campamento de los enemigos á tu casa, ya que tu ánimo te incita á ir á las naves contra mi deseo. Ruega pues á Júpiter Ideo, el dios de las sombrías nubes, que desde lo alto contempla la ciudad de Troya, y pídele que haga aparecer á tu derecha su veloz mensajera, el ave que le es más cara y cuya fuerza es inmensa, para que en viéndola con tus propios ojos vayas alentado por el agüero á las naves de los dáñaos de rápidos corceles. Y si el longividente Júpiter no te enviara su mensajera, yo no te aconsejaría que fueras á las naves de los argivos por mucho que lo desees. Respondióle el deiforme Príamo: mujer, no dejaré de obrar como me recomiendas. Bueno es levantar las manos á Júpiter para que de nosotros se apiade. Dijo así el anciano y mandó á la esclava despensera que le diese agua limpia para las manos. Presentóse la cautiva con una fuente y un jarro, y Príamo, así que se hubo lavado, recibió la copa de manos de su esposa, oró de pie en medio del patio, libó el vino alzando los ojos al cielo, y pronunció estas palabras: Padre Júpiter, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo, concédeme que al llegar á la tienda de Aquiles le sea grato y de mí se apiade, y haz que aparezca á mi derecha tu veloz mensajera, el ave que te es más cara y cuya fuerza es inmensa, para que después de verla con mis propios ojos vaya alentado por el agüero á las naves de los dáñaos de rápidos corceles. Tal fué su plegaria. Oyóla el próvido Júpiter y al momento envió la mejor de las aves agoreras, un águila rapaz de color oscuro conocida con el nombre de Percnón. Cuanta anchura suele tener en la casa de un rico la puerta de la cámara de alto techo, bien adaptada al marco y asegurada por un cerrojo, tanto espacio ocupaba con sus alas desde el uno al otro extremo el águila que apareció volando á la derecha por cima de la ciudad. Al verla todos se alegraron y la confianza renació en sus pechos. El anciano subió presuroso al carro y lo guió á la calle, pasando por el vestíbulo y el pórtico sonoro. Iban delante los mulos que arrastraban el carro de 4 ruedas, y eran gobernados por el prudente Ideo. Seguían los caballos que el viejo aguijaba con el látigo para que atravesaran prestamente la ciudad, y todos los amigos acompañaban al rey, derramando abundantes lágrimas, como si á la muerte caminara. Cuando hubieron bajado de la ciudad al campo, hijos y yernos regresaron á Ilion. Mas al atravesar Príamo y el heraldo la llanura, no dejó de advertirlo Júpiter, que vio al anciano y se compadeció de él. Y llamando en seguida á su hijo Mercurio, hablóle de esta manera: Mercurio, puesto que te es grato acompañar á los hombres y oyes las súplicas del que quieres, anda, ve y conduce á Príamo á las cóncavas naves aqueas, de suerte que ningún dánao le vea hasta que haya llegado á la tienda del Pelida. Así habló. El mensajero argicida no fué desobediente. Calzóse al instante los áureos divinos talares que le llevaban sobre el mar y la tierra inmensa con la rapidez del viento, y tomó la vara con la cual adormece á cuantos quiere o despierta á los que duermen. Llevándola en la mano, el poderoso argicida emprendió el vuelo, llegó muy pronto á Troya y al Helesponto, y echó á andar transfigurado en un joven príncipe á quien comienza á salir el bozo y está graciosísimo en la flor de la juventud. Cuando Príamo y el heraldo llegaron más allá del gran túmulo de Hilo, detuvieron los mulos y los caballos para que bebiesen en el río. Ya se iba haciendo noche sobre la tierra. Advirtió el heraldo la presencia de Mercurio que estaba junto á él
y hablando á príamo le dijo: atiende, dardánida, pues el lance que se presenta requiere prudencia. Veo á un hombre y me figuro que en seguida nos matará. Ea, huyamos en el carro ó supliquémosle, abrazando sus rodillas, para ver si se apiada de nosotros. Esto dijo. Turbósele al anciano la razón, sintió un gran terror, se le erizó el pelo en los flexibles miembros y quedó estupefacto. Entonces el benéfico Mercurio se llegó al viejo, tomóle por la mano y le interrogó diciendo: ¿adónde, padre mío, diriges estos caballos y mulos durante la noche divina, mientras duermen los demás mortales? ¿No temes á los aqueos que respiran valor, los cuales te son malévolos y enemigos y se hallan cerca de nosotros? Si alguno de ellos te viera conducir tantas riquezas en esta oscura y rápida noche, ¿qué resolución tomarías? Tú no eres joven, este que te acompaña es también anciano, y no podríais rechazar á quien os ultrajara. Pero yo no te causaré ningún daño, y además te defendería de cualquier hombre porque te pareces á mi padre. Respondióle el anciano Príamo semejante á un dios: así es como dices, hijo querido, pero alguna deidad extiende la mano sobre mí cuando me hace salir al encuentro un caminante de tan favorable augurio como tú, que tienes cuerpo y aspecto dignos de admiración y espíritu prudente, y naciste de padres felices. Díjole á su vez el mensajero Argicida: sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir, pero ea, habla y dime con sinceridad. ¿Mandas á gente extraña tantas y tan preciosas riquezas a fin de ponerlas en cobro, o ya todos abandonáis amedrentados la sagrada Ilion por haber muerto el varón más fuerte, tu hijo, que á ninguno de los aqueos cedía en el combate? Contestóle el anciano Príamo semejante á un dios: ¿quién eres, hombre excelente, y cuáles los padres de que naciste, que con tanta oportunidad has mencionado la muerte de mi hijo infeliz? Replicó el mensajero Argicida: me quieres probar, oh anciano, y por eso me preguntas por el divino Héctor. Muchas veces le vieron estos ojos en la batalla donde los varones se hacen ilustres, y también cuando llegó á las naves matando argivos, á quienes hería con el agudo bronce. Nosotros le admirábamos sin movernos, porque Aquiles estaba irritado contra el atrida y no nos dejaba pelear. Pues yo soy servidor de Aquiles, con quien vine en la misma nave, bien construida. Desciendo de Mirmidones y tengo por padre á Políctor, que es rico y anciano como tú. Soy el más joven de sus 7 hijos, y como lo decidiéramos por suerte, tocóme á mí acompañar al héroe. Y ahora he venido de las naves á la llanura, porque mañana los aqueos de ojos vivos presentarán batalla en los contornos de la ciudad. Se aburren de estar ociosos, y los reyes aquivos no pueden contener su impaciencia por entrar en combate. Respondióle el anciano Príamo semejante á un dios: si eres servidor de Aquiles Pelida, ea, dime la verdad. ¿Mi hijo yace aún cerca de las naves, o Aquiles lo ha desmembrado y entregado á sus perros? Contestóle el mensajero Argicida: oh anciano, ni los perros ni las aves lo han devorado, y todavía yace junto al bajel de Aquiles, dentro de la tienda. 12 días lleva de estar tendido, y ni el cuerpo se pudre, ni lo comen los gusanos que devoran á los hombres muertos en la guerra. Cuando apunta la divina la aurora, Aquiles lo arrastra sin piedad alrededor del túmulo de su compañero querido. Pero ni aun así lo desfigura, y tú mismo, si á él te acercaras, te admirarías de ver cuán fresco está. La sangre le ha sido lavada, no presenta mancha alguna, y cuantas heridas recibió, pues fueron muchos los que le envasaron el bronce, todas se han cerrado. De tal modo los bienaventurados dioses cuidan de tu hijo, aun después de muerto, porque era muy caro á su corazón. Así se expresó. Alegróse el anciano y respondió diciendo: oh hijo, bueno es ofrecer á los inmortales los debidos honores. Jamás mi hijo, si no ha sido un sueño que haya existido, olvidó en el palacio á los dioses que moran en el Olimpo, y por eso se acordaron de él en el fatal trance de la muerte. Mas ea, recibe de mis manos esta copa para que la guardes
y guíame con el favor de los dioses hasta que llegue á la tienda del pelida. Díjole á su vez el mensajero argicida: Oh anciano, quieres tentarme porque soy más joven, pero no me persuadirás con tus ruegos á que acepte el regalo sin saberlo Aquiles. Le temo y me da mucho miedo defraudarle, no fuera que después se me siguiese algún daño. Pero te acompañaría cuidadosamente en una velera nave ó á pie, aunque fuese hasta la famosa Argos, y nadie osaría atacarte despreciando al guía. Así habló el benéfico Mercurio, y subiendo al carro, recogió al instante el látigo y las riendas e infundió gran vigor á los corceles y mulos. Cuando llegaron al foso y á las torres que protegían las naves, los centinelas comenzaban á preparar la cena, y el mensajero argicida los adormeció á todos. En seguida abrió la puerta descorriendo los cerrojos e introdujo á Príamo y el carro que llevaba los espléndidos regalos. Llegaron por fin á la alta tienda que los mirmidones habían construido para el rey con troncos de abeto, techándola con frondosas cañas que cortaron en la pradera. Rodeábala una gran cerca de muchas estacas y tenía la puerta asegurada por una barra de abeto que quitaban ó ponían 3 aqueos juntos, y sólo Aquiles la descorría sin ayuda. Entonces el benéfico Mercurio abrió la puerta e introdujo al anciano y los presentes para el pelida, el de los pies ligeros. Y apeándose del carro dijo á Príamo: Oh anciano, yo soy un dios inmortal, soy Mercurio, y mi padre me envió para que fuese tu guía. Me vuelvo antes de llegar á la presencia de Aquiles, pues sería indecoroso que un dios inmortal se tomara públicamente tanto interés por los mortales. Entra tú, abraza las rodillas del pelida y suplícale por su padre, por su madre de hermosa cabellera y por su hijo, á fin de que conmuevas su corazón. Cuando esto hubo dicho, Mercurio se encaminó al vasto Olimpo. Príamo saltó del carro á tierra, dejó á Ideo para que cuidase de los caballos y mulos, y fué derecho á la tienda en que moraba Aquiles caro á Júpiter. Hallóle solo, sus amigos estaban sentados aparte, y el héroe Automedonte y Alcimo, vástago de Marte, le servían, pues acababan de cenar, y si bien ya no comía ni bebía, aún la mesa continuaba puesta. El gran Príamo entró sin ser visto, y acercándose á Aquiles, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte á tantos hijos suyos. Como quedan atónitos los que hallándose en casa de un rico ven llegar á un hombre que tuvo la desgracia de matar en su patria á otro varón y ha emigrado á país extraño, de igual manera asombróse Aquiles de ver á Príamo semejante á un dios, y los demás se sorprendieron también y se miraron unos á otros, y Príamo suplicó á Aquiles dirigiéndole estas palabras: Acuérdate de tu padre, oh Aquiles, semejante á los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado á los funestos umbrales de la vejez. Quizás los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y la ruina, pero al menos aquél, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver á su hijo llegado de Troya. Mas yo, desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ilion, puedo decir que de ellos ninguno me queda. 50 tenía cuando vinieron los aqueos, 19 eran de una misma madre. A los restantes, diferentes mujeres los dieron á luz en el palacio. A los más, el furibundo Marte les quebró las rodillas, y el que era único para mí y defendía la ciudad y á sus habitantes, á éste tú lo mataste poco ha mientras combatía por la patria, á Héctor, por quien vengo ahora á las naves de los aqueos con un cuantioso rescate á fin de redimir su cadáver. Respeta á los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre. Yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atreví á lo que ningún otro mortal de la tierra, á llevar á mis labios la mano del hombre matador de mis hijos. Así habló. A Aquiles le vino deseo de llorar por su padre, y cogiendo la mano de Príamo apartóle suavemente. Los dos lloraban afligidos por los recuerdos. Príamo acordándose de Héctor,
matador de hombres, derramaba copiosas lágrimas postrado á los pies de Aquiles. Éste las vertía, unas veces por su padre y otras por Patroclo, y los gemidos de ambos resonaban en la tienda. Mas así que el divino Aquiles estuvo saciado de llanto y el deseo de sollozar cesó en su corazón, alzóse de la silla, tomó por la mano al viejo para que se levantara, y mirando compasivo la cabeza y la barba encanecidas, díjole estas aladas palabras: ah, infeliz, muchos son los infortunios que tu ánimo ha soportado. ¿Cómo te atreviste á venir solo á las naves de los aqueos y presentarte al hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Mas ea, toma asiento en esta silla, y aunque los dos estamos afligidos, dejemos reposar en el alma las penas, pues el triste llanto para nada aprovecha. Los dioses condenaron á los míseros mortales á vivir en la tristeza, y sólo ellos están descuidados. En los umbrales del palacio de Júpiter hay 2 toneles de dones que el dios reparte. En el uno están los azares y en el otro las suertes. Aquel á quien Júpiter, que se complace en lanzar rayos, se los da mezclados, unas veces topa con la desdicha y otras con la buena ventura. Pero el que tan solo recibe azares vive con afrenta, una gran hambre le persigue sobre la divina tierra y va de un lado para otro sin ser honrado ni por los dioses ni por los hombres. Así las deidades hicieron á Peleo grandes mercedes desde su nacimiento. Aventajaba á los demás hombres en felicidad y riqueza, reinaba sobre los mirmidones, y siendo mortal tuvo por mujer á una diosa. Pero también le impusieron un mal, que no tuviese hijos que reinaran luego en el palacio. Tan solo uno engendró, á mí, cuya vida ha de ser breve, y no le cuido en su vejez, porque permanezco en Troya, lejos de la patria, para contristarte á ti y á tus hijos. Y dicen que también tú, oh anciano, fuiste dichoso en otro tiempo, y que en el espacio que comprende Lesbos, donde reinó Macar, y más arriba la Frigia hasta el Helesponto inmenso, descollabas entre todos por tu riqueza y por tu prole. Mas desde que los dioses celestiales te trajeron esta plaga, sucédense alrededor de la ciudad las batallas y las matanzas de hombres. Súfrelo resignado y no dejes que se apodere de tu corazón un pesar continuo, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, ni lograrás que se levante, y quizás tengas que padecer una nueva desgracia. Respondió el anciano Príamo semejante á un dios: no me hagas sentar en esta silla, alumno de Júpiter, mientras Héctor yace insepulto en la tienda. Entrégamelo para que lo contemple con mis ojos y recibe el cuantioso rescate que te traemos. Ojalá puedas disfrutar de él y volver á tu patria, ya que ahora me has dejado vivir y ver la luz del sol. Mirándole con torva faz, le dijo Aquiles, el de los pies ligeros: no me irrites más, oh anciano. Dispuesto estoy á entregarte el cadáver de Héctor, pues para ello Júpiter envióme como mensajera la madre que me parió, la hija del anciano del mar. Comprendo también, y no se me oculta, que un dios te trajo á las veleras naves de los aqueos, porque ningún mortal, aunque estuviese en la flor de la juventud, se atrevería á venir al ejército, ni entraría sin ser visto por los centinelas, ni quitaría con facilidad la barra que asegura la puerta. Abstente, pues, de exacerbar los dolores de mi corazón, no sea que deje de respetarte, oh anciano, á pesar de que te hallas en mi tienda y eres un suplicante, y viole las órdenes de Júpiter. Tales fueron sus palabras. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. El pelida, saltando como un león, salió de la tienda, y no se fué solo, pues le siguieron el héroe Automedonte y Álcimo, que eran los compañeros á quienes más apreciaba después del difunto Patroclo. En seguida desengancharon los caballos y los mulos, introdujeron al heraldo del anciano, haciéndole sentar en una silla, y quitaron del lustroso carro los cuantiosos presentes destinados al rescate de Héctor. Tan sólo dejaron 2 palios y una túnica bien tejida para envolver el cadáver antes que Príamo se lo llevase al palacio. Aquiles llamó entonces á los esclavos y les mandó que lavaran y ungieran el cuerpo de Héctor,
trasladándolo á otra parte para que príamo no lo advirtiese, no fuera que afligiéndose al ver á su hijo no pudiese reprimir la cólera en su pecho é irritase el corazón de Aquiles y éste le matara quebrantando las órdenes de Júpiter. Lavado ya y ungido con aceite, las esclavas lo cubrieron con la túnica y el hermoso palio. Después el mismo Aquiles lo levantó y colocó en un lecho, y por fin los compañeros lo subieron al lustroso carro. Y el héroe suspiró y dijo nombrando á su amigo: no te enojes conmigo, oh Patroclo, si en el orco te enteras de que he entregado el cadáver del divino Héctor al padre de este héroe, pues me ha traído un rescate digno y consagraré á tus manos la parte que te es debida. Habló así el divino Aquiles y volvió á la tienda. Sentóse en la silla labrada que antes ocupara, de espaldas á la pared, frente á Príamo, y hablóle en estos términos: tu hijo, oh anciano, rescatado está como pedías. Yace en un lecho, y cuando asome el día podrás verlo y llevártelo. Ahora pensemos en cenar, pues hasta Níobe, la de hermosas trenzas, se acordó de tomar alimento cuando en el palacio murieron sus 12 vástagos, 6 hijas y 6 hijos florecientes. A estos Apolo, airado con Níobe, los mató disparando el arco de plata. A aquellas dióles muerte Diana, que se complace en tirar flechas, porque la madre osaba compararse con Latona, la de hermosas mejillas, y decía que ésta sólo había dado á luz 2 hijos y ella había parido muchos, y los de la diosa, no siendo más que 2, acabaron con todos los de Níobe. 9 días permanecieron tendidos en su sangre y no hubo quien los enterrara, porque el Saturnio había convertido á los hombres en piedras. Pero al llegar el 10º, los celestiales dioses los sepultaron. Y Níobe, cuando se hubo cansado de llorar, pensó en el alimento. Hallábase actualmente en las rocas de los montes yermos de Sipilo, donde, según dicen, están las grutas de las ninfas que bailan junto al Aqueloo, y aunque convertida en piedra, devora aún los dolores que las deidades le causaron. Mas ea, cuidemos también nosotros de comer, y más tarde, cuando hayas transportado el hijo á Ilion, podrás hacer llanto sobre él mismo, y será por ti muy llorado. Dijo el veloz Aquiles, y levantándose degolló una cándida oveja. Sus compañeros la desollaron y prepararon, la descuartizaron con arte, y cogiendo con pinchos los pedazos los asaron cuidadosamente y los retiraron del fuego. Automedonte repartió pan en hermosas canastillas y Aquiles distribuyó la carne. Ellos alargaron la diestra á los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Príamo Dardánida admiró la estatura y el aspecto de Aquiles, pues el héroe parecía un dios, y á su vez Aquiles admiró á Príamo Dardánida contemplando su noble rostro y escuchando sus palabras. Y cuando se hubieron deleitado, mirándose el uno al otro, el anciano Príamo, semejante á un dios, dijo el primero: permíteme, oh alumno de Júpiter, que me acueste y disfrute del dulce sueño. Mis ojos no se han cerrado desde que mi hijo murió á tus manos, pues continuamente gimo y devoro pesares innúmeros, revolcándome por el estiércol en el recinto del patio. Ahora he probado la comida y rociado con el negro vino la garganta, lo que desde entonces no había hecho. Dijo. Aquiles mandó á sus compañeros y á las esclavas que pusieran camas debajo del pórtico, las proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen tapetes encima de ellos y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las esclavas salieron de la tienda llevando sendas hachas encendidas y aderezaron diligentemente 2 lechos. Y Aquiles, el de los pies ligeros, dijo en tono burlón á Príamo: acuéstate fuera de la tienda, anciano querido, no sea que alguno de los caudillos aqueos venga, como suelen, á consultarme sobre sus proyectos. Si alguno de ellos te viera durante la veloz y oscura noche, podría decirlo á Agamenón, pastor de pueblos, y quizás se diferiría la entrega del cadáver. Mas ea, habla y dime con sinceridad cuántos días quieres para hacer honras al divino Héctor, y durante este tiempo permaneceré quieto y contendré al ejército.
Respondióle el anciano Príamo, semejante a un dios: si quieres que yo pueda celebrar los funerales del divino Héctor, obrando como voy á decirte, oh Aquiles, me dejarías complacido. Ya sabes que vivimos encerrados en la ciudad. La leña hay que traerla de lejos, del monte, y los troyanos tienen mucho miedo. Durante 9 días le lloraremos en el palacio, en el 10º le sepultaremos y el pueblo celebrará el banquete fúnebre, en el 11º erigiremos un túmulo sobre el cadáver y en el 12º volveremos á pelear, si necesario fuere. Contestóle el divino Aquiles, el de los pies ligeros: se hará como dispones, anciano Príamo, y suspenderé el combate durante el tiempo que me pides. Dichas estas palabras, estrechó la diestra del anciano para que no abrigara en su alma temor alguno. El heraldo y Príamo, prudentes ambos, se acostaron en el vestíbulo. Aquiles durmió en el interior de la tienda sólidamente construida, y á su lado descansó Briseida, la de hermosas mejillas. Las demás deidades y los hombres que combaten en carros durmieron toda la noche, vencidos del dulce sueño. Pero éste no se apoderó del benéfico Mercurio, que meditaba cómo sacaría del recinto de las naves á Príamo sin que lo advirtiesen los sagrados guardianes de las puertas. Y poniéndose encima de la cabeza del rey, así le dijo: oh anciano, ¿no te preocupa el peligro cuando así duermes en medio de los enemigos, después que Aquiles te ha respetado? Acabas de rescatar á tu hijo, dando muchos presentes, pero los otros hijos que dejaste en Troya tendrían que ofrecer 3 veces más para redimirte vivo si llegasen á descubrirte Agamenón Atrida y los aqueos todos. Así habló. El anciano sintió temor y despertó al heraldo. Mercurio unció los caballos y los mulos, y acto continuo los guió á través del ejército sin que nadie se percatara. Mas al llegar al vado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente que el inmortal Júpiter engendró, Mercurio se fué al vasto Olimpo. La aurora de azafranado velo se esparcía por toda la tierra, cuando ellos, gimiendo y lamentándose, guiaban los corceles hacia la ciudad y les seguían los mulos con el cadáver. Ningún hombre ni mujer de hermosa cintura los vio llegar antes que Casandra, semejante á la dorada Venus, pues subiendo á Pérgamo distinguió el carro con su padre y el heraldo, pregonero de la ciudad, y vio detrás á Héctor tendido en un lecho que los mulos conducían. En seguida prorrumpió en sollozos y fué clamando por toda la población: venid á ver á Héctor, troyanos y troyanas, si otras veces os alegrasteis de que volviese vivo del combate, porque era el regocijo de la ciudad y de todo el pueblo. Tal dijo, y ningún hombre ni mujer se quedó dentro de los muros. Todos sintieron intolerable dolor y fueron á encontrar cerca de las puertas al que les traía el cadáver. La esposa querida y la veneranda madre, echándose las primeras sobre el carro de hermosas ruedas y tomando en sus manos la cabeza de Héctor, se arrancaban los cabellos, y la turba las rodeaba llorando. Y hubieran permanecido delante de las puertas todo el día hasta la puesta del sol, derramando lágrimas por Héctor, si el anciano no les hubiese dicho desde el carro: haceos á un lado y dejad que pase con las mulas, y una vez lo haya conducido al palacio os saciaréis de llanto. Así habló, y ellos, apartándose, dejaron que pasara el carro. Dentro ya del magnífico palacio pusieron el cadáver en un torneado lecho e hicieron sentar á su alrededor cantores que entonaban el treno. Éstos cantaban con voz lastimera y las mujeres respondían con gemidos, y en medio de ellas Andrómaca, la de niveos brazos, que sostenía con las manos la cabeza de Héctor, matador de hombres, dio comienzo á las lamentaciones, exclamando: esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante y no creo que llegue á la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre. Porque has muerto tú, que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía á las venerables matronas y á los tiernos infantes.
Pronto se las llevarán en las cóncavas naves y a mí con ellas. Y tú, hijo mío, o me seguirás y tendrás que ocuparte en viles oficios, trabajando en provecho de un amo cruel, o algún aqueo te cogerá de la mano y te arrojará de lo alto de una torre, muerte horrenda, irritado porque Héctor le matara el hermano, el padre o el hijo, pues muchos aqueos mordieron la vasta tierra á manos de Héctor. No era blando tu padre en la funesta batalla, y por eso le lloran todos en la ciudad. Oh Héctor, has causado á tus padres llanto y dolor indecibles, pero á mí me aguardan las penas más graves. Ni siquiera pudiste, antes de morir, tenderme los brazos desde el lecho, ni hacerme saludables advertencias que hubiera recordado siempre, de noche y de día, con lágrimas en los ojos. Esto dijo llorando, y las mujeres gimieron, y entre ellas Hécuba empezó á su vez el funeral lamento. Héctor, el hijo más amado de mi corazón, no puede dudarse de que en vida fueras caro á los dioses, pues no se olvidaron de ti en el trance fatal de tu muerte. Aquiles el de los pies ligeros, á los demás hijos míos que logró coger, vendiólos al otro lado del mar estéril, en samos, imbros ó lemnos de escarpada costa. A ti, después de arrancarte el alma con el bronce de larga punta, te arrastraba muchas veces en torno del sepulcro de su compañero Patroclo, á quien mataste, mas no por eso resucitó á su amigo. Y ahora yaces en el palacio, tan fresco como si acabaras de morir y semejante al que Apolo, el del argénteo arco, mata con sus suaves flechas. Así habló derramando lágrimas y excitó en todos vehemente llanto. Y Helena fué la tercera en dar principio al funeral lamento. Héctor, el cuñado más querido de mi corazón, mi marido el deiforme Alejandro me trajo á Troya, ojalá me hubiera muerto antes, y en los 20 años que van transcurridos desde que vine y abandoné la patria, jamás he oído de tu boca una palabra ofensiva o grosera. Y si en el palacio me increpaba alguno de los cuñados, de las cuñadas o de las esposas de aquéllos, o la suegra, pues el suegro fue siempre cariñoso como un padre, contenías su enojo, aquietándolos con tu afabilidad y tus suaves palabras. Con el corazón afligido lloro á la vez por ti y por mí, desgraciada, que ya no habrá en la vasta Troya quien me sea benévolo ni amigo, pues todos me detestan. Así dijo llorando, y la inmensa muchedumbre prorrumpió en gemidos, y el anciano Príamo dijo al pueblo: Ahora, troyanos, traed leña á la ciudad y no temáis ninguna emboscada por parte de los argivos, pues Aquiles, al despedirme en las negras naves, me prometió no causarnos daño hasta que llegue la 12ª aurora. De este modo les habló. Pronto la gente del pueblo, unciendo á los carros bueyes y mulos, se reunió fuera de la ciudad. Por espacio de 9 días acarrearon abundante leña, y cuando por 10ª vez apuntó la aurora, que trae la luz á los mortales, sacaron con los ojos preñados de lágrimas el cadáver del audaz Héctor, lo pusieron en lo alto de la pira y le prendieron fuego. Mas así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, congregóse el pueblo en torno de la pira del ilustre Héctor. Y cuando todos se hubieron reunido, apagaron con negro vino la parte de la pira á que la llama había alcanzado, y seguidamente los hermanos y los amigos, gimiendo y corriéndoles las lágrimas por las mejillas, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro, envueltos en fino velo de púrpura. Depositaron la urna en el hoyo que cubrieron con muchas y grandes piedras, amontonaron la tierra y erigieron el túmulo. Habían puesto centinelas por todos lados para vigilar si los aqueos de hermosas grebas los atacaban. Levantado el túmulo, volviéronse, y reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Júpiter, celebraron el espléndido banquete fúnebre. Así celebraron las honras de Héctor, domador de caballos. Fin del canto 24. Fin de la Ilíada de Homero. Versión directa y literal del griego por Luis Segalá y Estaleya.